Hola, ¿qué tal? Soy Said y en este vídeo voy a hablar de cómo me convertí en desarrollador iOS y cómo acabé dedicándome a ello. Vamos a cubrir 3 puntos principales: cómo conseguí mi primer empleo como programador iOS, cuál ha sido mi trayectoria profesional desde entonces y qué es lo que haría a día de hoy para conseguir mi primer empleo si tuviese que empezar de nuevo. Mi background ha sido bastante tradicional. Yo he estudiado una carrera universitaria, he estudiado ingeniería de software y a partir de mi segundo año ya empecé a trabajar como becario en la universidad. La primera beca que hice fue un mantenimiento de un portal de estudiantes que estaba desarrollado en Java y lo que hacía principalmente era Java y SQL. Y la segunda fue una beca en frontend, en principalmente HTML, CSS y JavaScript. Y en esa época yo tenía el iPhone 4 y me encantaba ese producto. Me encantaba el diseño, me encantaba la interfaz, las aplicaciones que tenía y decidí que quería dedicarme a eso. Esto fue en 2014. Entonces me puse a aprender por mi cuenta, empezando a aprender Objective-C porque Swift todavía no había salido, y me puse a aprender UIKit, o sea, a aprender a pintar botones, a pintar vistas, a copiar vistas de otras aplicaciones. Luego salté a aprender networking, cómo hacer una llamada a una API. Cogía APIs públicas que había disponibles y creaba aplicaciones para esas APIs. Y también aprendí un poco de Core Data, bases de datos y SQLite. Y todo esto por las tardes en mi casa después de clase. Y luego en mi último curso, mi cuarto curso, un buen amigo mío emigró a Ámsterdam a trabajar en una startup, a trabajar como desarrollador Android. Y después de un tiempo trabajando ahí, empezaron a buscar desarrollador iOS. Entonces nos escribió al grupo de amigos de la universidad diciendo que si a alguien le interesaría emigrar a Ámsterdam y trabajar en la startup. En nuestro grupo había más gente que tenía conocimientos en iOS, pero ninguno estaba dispuesto a emigrar. Y en mi caso, no me lo pensé dos veces y decidí darle el salto. Contaba con la ventaja de que yo tengo familia viviendo en Holanda, entonces aprovechando la excusa para ir a visitarles, compré un vuelo de ida y me fui para allá. Uno de los motivos por los que me empujó a ir es porque aquí en Madrid no había casi ofertas de programadores iOS y las que había pedían gente con experiencia. Yo estaba en mi cuarto curso, yo no tenía experiencia salvo las 2 becas que hice en la universidad, que sumaban un total de 9 meses. Pero aún así me sentía preparado para trabajar en un proyecto y ser capaz de construir una aplicación. Entonces, con un nivel de inglés muy mediocre, nivel de inglés de bachillerato básicamente, me fui para allá y empecé el proceso estando ya ahí. Esta startup se llamaba Favorite y era una plataforma de guías de viajes. Teníamos guías de viajes que vendíamos a través de la plataforma y permitían a los usuarios poder descargarlas de forma offline, consultar el mapa, consultar los sitios a los que poder visitar, etc. El proceso de selección fue bastante de lo común. Primero una entrevista con la CEO, intentando yo comunicarme como pudiese, porque como he dicho mi nivel de inglés era bastante malo. Y luego me mandaron una prueba para hacer en casa y gracias a esa prueba pude mostrar mis habilidades, mis conocimientos en iOS. Recuerdo que tuve que defender esa prueba también con un amigo de la CEO porque no tenían en ese entonces en el equipo desarrollador iOS. Y después de eso ya vino la entrevista para conocer el equipo. Y al final me acabaron haciendo una oferta. El primer mes iba a estar como en prácticas, entre comillas, es decir, cobrando poco. Y si después del primer mes pasaba el periodo de prueba, ya me hacían un contrato a jornada completa. Aunque durante ese mes de prácticas también estaba a jornada completa. Y el contrato que me hicieron fue cobrando un poco más del salario mínimo de Holanda, que para entonces creo que eran unos 1.600 euros. Y trabajé en esa empresa en Ámsterdam durante casi 2 años. Viví la migración de Objective-C a Swift y el boom que se vivió con MVVM y frameworks reactivos como RX Swift o Reactive Cocoa. Y durante todo este periodo de tiempo, la startup seguíamos siendo un equipo bastante pequeño. No se contrataba más gente de iOS. Yo era el que estaba encargado de hacer la aplicación. Y llegó un punto en el que sentí como un techo, que no mejoraría más, que necesitaba aprender de gente senior. Entonces, aprovechando que ya tenía bastante experiencia, casi 2 años, y que mi inglés había mejorado muchísimo, decidí aplicar para otra empresa, una consultora, ahí también en Ámsterdam, que se dedicaba a hacer aplicaciones para bancos y aseguradoras. El proceso de selección en esta empresa eran 2 entrevistas, la primera con recursos humanos y luego la segunda con el equipo técnico y una prueba para hacer en casa. Entonces, después de pasar todo este proceso, una semana después ya me hicieron la oferta. Y esta empresa se llamaba Virtual Affairs. Y en esta empresa es donde aprendí a trabajar realmente en equipo, con más desarrolladores iOS, especialmente con gente con más experiencia que yo, siguiendo pues metodologías Scrum, trabajando en cliente y aprendiendo de todos los procesos que suelen haber en este tipo de empresas. Y en lo técnico es donde aprendí MVVM, fue la primera experiencia que tuve con ese patrón. Aprendí también testing, pero lo que realmente aprendí es cómo colaborar con gente dentro del equipo. Y en esta empresa estuve por aproximadamente unos 11 meses, porque llegó el punto en el que no me sentía identificado con esa cultura.
A mí lo que me gustaba era trabajar en un ambiente dinámico, en una startup, donde no había tanta burocracia y donde estás creando un producto desde cero. Entonces, después de esta empresa, entré en otra startup, en una etapa un poco más avanzada, que se llamaba Temper. Y esta startup era una plataforma que ayudaba a freelancers a encontrar empleos esporádicos en el sector de la hostelería. Es decir, empleos para fines de semana. Ayudaba principalmente a estudiantes a ganar algo de dinero pues, durante el fin de semana. Y no tenían aplicación de iOS y estaban buscando a alguien que se encargase de implementarla. El proceso en esta startup fue también muy típico, muy similar al resto de los procesos que había hecho ya antes. Primero una entrevista con el CEO, luego una prueba técnica para hacer en casa y luego defender la prueba técnica con el equipo de ingenieros. Y en esta empresa tuve la oportunidad de plasmar todo eso que había aprendido de la empresa anterior en un proyecto desde cero, donde yo tenía total autonomía. Y lo bueno de esta empresa fue que tenían el concepto de trabajar libremente. Tenían gente trabajando desde otras partes del mundo, que se iba de nómadas digitales y ofrecían la posibilidad de trabajar desde casa o desde cualquier parte que quisieses. Y fue mi primera experiencia con trabajar de remoto, porque la mayoría de días los trabajaba desde casa. Y esto os hablo de mediados de 2017. Luego, llegado 2018, mi mujer y yo, que me había casado ya unos años antes, ya habíamos tenido nuestra primera hija, pues tomamos la decisión de volver a España, volver a Madrid, porque éramos padres primerizos y era muy complicado criar a una hija en otro país, separado de la familia. Entonces decidimos volver a Madrid. Y la idea era que yo iba a seguir trabajando para esta misma empresa de forma remota desde Madrid. Y duré 2 meses trabajando de esta forma, porque acabé entrando en una incubadora de startups que se llama Demium, aquí en Madrid, porque yo desde siempre había querido ser emprendedor, o había querido al menos intentarlo, y vi esta oportunidad. Entonces pasé por un proceso, por un concurso, ganamos el concurso y acabamos montando una startup, un e-commerce de gafas graduadas. Y en esa startup yo me encargaba de la parte técnica. Ahí no hacía nada de iOS, hacía más web principalmente, pero sobre todo esa experiencia me ayudó a aprender muchísimas cosas sobre negocios, sobre finanzas, sobre cómo operar una empresa, pero tampoco duré mucho ahí, porque una de las cosas que no sabía cuando intenté montar este proyecto con mis socios es que necesitas tener al menos un colchón de ahorros que te cubra los gastos durante los primeros 2 años, porque no vas a cobrar los primeros 2 años. Y en mi caso, teniendo una familia, teniendo una hija, pues nos gastamos los ahorros que teníamos en 4 meses. Por lo tanto, tuve que dejarlo y buscarme otro empleo que me pagase un sueldo. Como conocía gente en Demium, gente que había montado startups, había una startup de patinetes que estaban buscando un desarrollador mobile. Y esa startup se llamaba Coco. Entonces ya conocía a los fundadores, por lo tanto el proceso fue bastante informal y rápido. Y acabé entrando como el primer ingeniero en esa startup. Y esto pasó durante la fiebre esta de patinetes que hubo con Lime y con Bird y con todas estas empresas intentando entrar aquí en España. Al final nosotros fuimos la primera empresa española de patinetes en lanzar aquí en España. Y acabamos empezando por Zaragoza. Y mi función en esta startup no era desarrollar la aplicación de los clientes, porque esa aplicación estaba externalizada por un equipo en India, porque en ese momento necesitábamos ir rápido por toda la competencia que había. Además, en nuestro caso no habíamos levantado una ronda de financiación muy grande, mientras que la competencia había levantado cientos de millones, por lo tanto teníamos que ser ágiles y rápidos. Entonces mi función era desarrollar la aplicación para que el equipo operario pudiese desbloquear los patinetes para recogerlos y llevárselos al almacén a cargarlos, manejar el stock, todo este tipo de cosas más relacionadas con la logística y no con los usuarios finales. Y desarrollamos 2 aplicaciones, una en Android y otra en iOS, las 2 nativas. Y yo era el único ingeniero que había en el equipo. Y esa fue la primera experiencia que tuve con Android nativo, con Kotlin principalmente. Y fue algo que tuve que aprender sobre la marcha en el mismo trabajo. En esta empresa duré 8 meses porque uno de los competidores acabó comprando esta empresa. Era una empresa alemana llamada Circ, que luego también fue adquirida por Bird, que es la que hoy en día opera aquí en España. Y esta empresa que nos compró tenía el equipo de ingeniería en Alemania. Entonces quedarme implicaba que tenía que volver a irme fuera de España y no estaba dispuesto a hacer eso en ese momento. Por lo tanto, tuve que buscar otro trabajo. Y como ya contaba con bastante experiencia, me fue bastante fácil encontrar otro trabajo. Acabé aceptando la primera oferta que me hicieron una consultora porque, tenía urgencia en encontrar otro trabajo. Y esa consultora se llamaba Vanguarde. Y el cliente para el que iba a trabajar era Bankia, que es uno de los bancos más grandes aquí en España, que hoy en día se llama CaixaBank porque acabó mergeando con otro banco. Y el proyecto en el que estábamos trabajando era la aplicación principal de clientes que tiene millones de usuarios, y era una aplicación que estaba desarrollada con Xamarin y el lenguaje que se utilizaba era C#.
y era algo con lo que nunca había trabajado antes, pero como ya tenía cierta experiencia me fue bastante fácil coger el ritmo. Y este proyecto duró 3 meses. Iba a ser trasladado a otro proyecto con otro cliente, pero ese cliente, que en ese momento era BAS, que es otra consultora también bastante conocida en España, decidió contratarme de forma interna y querían que fuese el líder técnico de uno de los clientes, que era Carrefour, que era la rama de servicios financieros, una aplicación fintech. Entonces acabé aceptando y durante un año fui el líder técnico de esas aplicaciones, tanto Android como iOS, y hacía ambas cosas. Pero principalmente me encargaba de las decisiones de arquitectura. Y entonces estalló el COVID y eso afectó a varios miembros de nuestro equipo. Y por toda la incertidumbre que había provocado esta situación, decidí empezar a mirar en otras partes, por si acaso me fuese a tocar a mí también. Entonces recibí una muy buena oferta de una startup que se llamaba Gurucall para entrar como uno de los primeros ingenieros. Y esto fue durante el COVID. El proceso para entrar fue bastante rápido y entrevistas había un par y no me mandaron ninguna tarea para hacer en casa. Simplemente era una entrevista con el CEO y luego otra técnica. Y esta startup se encargaba de desarrollar una aplicación en la que podías tener llamadas privadas o públicas con gente influyente de ciertos sectores, es decir, emprendedores, inversores, influencers, etc. Entonces yo entré como desarrollador iOS, desarrollé la aplicación desde cero, siguiendo todas esas buenas prácticas que había aprendido ya de antes, y al cabo de pocos meses acabé liderando ambas aplicaciones, tanto iOS como Android. Y luego el equipo fue creciendo, contratamos a gente de Latinoamérica principalmente para ayudarnos por la parte de iOS y Android y también por la parte de backend, y acabé ya teniendo un puesto un poco más de ingeniero líder de lo que es toda la startup, donde éramos un equipo de 6 ingenieros. Y en esta startup estuve por casi 2 años y al final acabé muy quemado por todo el ritmo que teníamos. Al final, en una startup, como los recursos son muy limitados, tienes que trabajar muchas horas para poder sacar cosas rápido al mercado y testear esa hipótesis que tienes. Y una vez consigas validarla, pues puedes ya ir a por la siguiente ronda de financiación. Pero antes de la siguiente ronda ya tienes que tener ciertas métricas, ciertos números para poder demostrar que la startup funciona y que la hipótesis es válida. Por lo tanto, hay que trabajar muchas horas. Y mientras estaba en esta startup, en Gurucall, tuvimos a nuestra segunda hija y ya la cosa se complicó muchísimo, porque trabajaba muchas horas, apenas pasaba tiempo con mi familia y llegó un punto en el que ya estaba afectando mi salud mental. Por lo tanto, decidí irme de la empresa. Tomé la decisión de que la siguiente empresa para la que trabajase tenía que ser un entorno donde tuviese un balance entre trabajo y vida personal y que no tuviese que liderar ningún proyecto, ni liderar ingenieros, ni nada de eso. Simplemente enfocarme en hacer mi trabajo y ya está, porque necesitaba un respiro, necesitaba pasar una temporada con el menos estrés posible para recuperar mi salud mental. Y acabé aplicando para una startup que se llama SoloLearn, que es una aplicación bastante conocida que te enseña a aprender lenguajes de programación o aprender frameworks, siguiendo el mismo enfoque que sigue Duolingo, la aplicación de idiomas. Recuerdo que tuve la primera entrevista con el VP de ingeniería y luego tuve otras 2 entrevistas técnicas y finalmente tuve una entrevista de ver si encajaba en la cultura de la empresa. Lo bueno es que no me mandaron ninguna prueba técnica, pero las entrevistas sí que fueron intensas porque el nivel de ingeniería era bastante alto. Entonces después del proceso me hicieron una buena oferta y acabé aceptando. Dejé la startup y entré en SoloLearn. Y en esta empresa duré 3 meses. Pero porque me llegó otra oportunidad, que es la empresa en la que estoy a día de hoy, donde me encajaba muchísimo más, principalmente a nivel salarial, pero también por el reto técnico que tendría, ya que después de esos 3 meses que pasé en SoloLearn, conseguí recuperar mi salud mental al menos y ese balance entre trabajo y vida personal. Y el proceso para Cape, para la empresa en la que estoy actualmente, fue bastante corto. En la entrevista técnica no me mandaron ninguna prueba a casa, pero sí que me mandaron compartirles un proyecto que tuviese para poder defenderlo. Pero para esta empresa, para Cape, ya partía con una ventaja, y era que ya había creado mi canal de YouTube y para entonces tenía unos 10 vídeos publicados y tenía algo menos de 100 suscriptores. Y esa fue la razón por la que me contactaron, porque vieron mis vídeos en YouTube, vieron que defendía las buenas prácticas, que compartía conocimientos sobre Solid, sobre diseño de patrones, y por eso se interesaron sobre mí, no porque vieron mi perfil en LinkedIn. Entonces al final me hicieron oferta, acabé aceptando y aquí sigo trabajando a día de hoy después de ya 2 años. Y Cape es una empresa que se dedica a las VPNs. Tenemos varias marcas, tenemos ExpressVPN, CyberGhost y Private Internet Access, son aplicaciones. Y es una industria totalmente diferente a las que ya había trabajado de antes. Y a día de hoy estoy trabajando principalmente en Private Internet Access. Ese es el producto al que dedico el 100% de mi tiempo.
Como veis, mi trayectoria profesional no es algo que esté fuera de lo común. He trabajado en muchísimas empresas, en industrias totalmente diferentes, y eso me ha permitido ver todo tipo de proyectos, en códigos totalmente diferentes, con problemas totalmente diferentes, y todo lo que he aprendido en esas empresas es lo que intento enseñar en mi canal. Así que suscríbete si quieres aprender de ello. Y esto nos lleva a qué es lo que haría a día de hoy para conseguir mi primer empleo como programador iOS si tuviese que empezar de cero. Lo primero, la situación actual es totalmente distinta a la que había hace 9 años cuando conseguí mi primer empleo, porque en entonces no había tanta gente aprendiendo iOS, básicamente por la barrera del lenguaje de programación que era OUTC, y la gente se negaba totalmente a aprender ese lenguaje. Pero a día de hoy tenemos Swift, que es un lenguaje muchísimo más sencillo y muchísimo más bonito. Entonces hay muchísima más competencia. Aparte de eso, cada vez hay más bootcamps y más cursos online, y las empresas ya no te piden un título universitario o ya no es tan importante como lo era hace unos años. Por lo tanto, hay muchísima más competencia en los niveles iniciales, es decir, en puestos de programador junior, hay ahora muchísima más competencia de la que había antes. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Trabajaría mi marca personal. Cuando hay muchísima competencia, tienes que buscar formas en las que destacar de esa competencia, en las que te vean a ti el primero. Por lo tanto, trabajaría mi marca personal, creando un blog, compartiendo lo que voy aprendiendo en redes sociales, el canal de YouTube, por ejemplo, que como he comentado antes, sí que me ha traído oportunidades, aunque es un canal muy pequeño, pero al final lo que te interesa es no tener muchas views, sino tener la view adecuada, esa única vista, esa única view que te puede cambiar al final tu trayectoria profesional. Por lo tanto, enfocaría en eso, mi marca personal, en LinkedIn también, porque al final LinkedIn es donde está todo el mundo, donde están todas las empresas, y creando un post al día de lo que he aprendido ese día, conectando con gente, intentando construir esa red de contactos con gente que ya está trabajando, que tiene bastantes años de experiencia, y que no solo puedas aprender de ellos, sino que puedas crear relaciones y te puedan acabar recomendando. Porque los mejores trabajos a los que vas a acceder no es porque tú hayas aplicado y hayan visto tu currículum entre los cientos de currículums que se han mandado, sino es porque te han buscado, has destacado de alguna forma, o porque te han recomendado gracias a un amigo o un contacto que tienes. Como en mi caso, por ejemplo, mi primer empleo fue así, fue gracias a un amigo que tengo. Entonces lo que haría es darme visibilidad, trabajar esa marca personal, intentar posicionarme como alguien que tiene pasión y tiene interés sobre el desarrollo de iOS e ir compartiendo lo que voy aprendiendo, es decir, aprendiendo un público. Y donde principalmente me enfocaría es, como he dicho, en LinkedIn y en YouTube, pero más en LinkedIn. Luego, crearía un portfolio de aplicaciones. Aprovechando las APIs públicas que hay disponibles, crearía aplicaciones y las publicaría en GitHub o incluso en la App Store. Hoy en día tienes muchas herramientas para publicar aplicaciones finales sin necesidad de tener más gente trabajando contigo. Puedes crear aplicaciones usando la API de OpenAI, por ejemplo, aplicaciones de inteligencia artificial. O si necesitas un backend, por ejemplo, puedes utilizar Firebase. No necesitas a alguien que te implemente el backend. Puedes enfocarte simplemente en el cliente, en la aplicación iOS. Y lo siguiente es aplicar a ofertas. Aunque no cumplas todos los requisitos, es importante que apliques, porque os puedo garantizar que en todas las empresas en las que he entrado, nunca he estado al 100% preparado para esos puestos. He tenido que aprender sobre la marcha, en todas. Aunque tengan la descripción del puesto con un montón de cosas que no cumples, da igual, tú aplica, porque lo importante es que con que una empresa te haga oferta, ya está, lo has conseguido. Y eso es lo que haría a día de hoy si estuviese buscando mi primer empleo como programador iOS. Si te ha gustado el vídeo de hoy, te invito a que te suscribas y a darle la campanita para no perderte el siguiente y a darte una vuelta por el resto de vídeos que tengo en mi canal. Nos vemos en el siguiente. Chao.